Queremos agradecer a Maximiliano Casicedo, que es becario del CONICET, y también de el SINDEFI, que es Científicos del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales. Bienvenido, Maxi. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, contame qué es esto, Centro de Investigaciones y Desarrollo de Fermentaciones Industriales. Bueno, ahí estamos en nuestro instituto, que Sí. queda ahí en 50, 115 y 116. Es un instituto de investigación dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ahí trabajamos, trabajan varios grupos multidisciplinarios en distintas áreas. Nuestro laboratorio particularmente trabaja en nanobiomateriales para aplicaciones biomédicas en general. Y bueno, y ahí estamos trabajando duro. Bueno, creo que lo que ustedes descubrieron, que me estaba contando fuera de micrófono, fueron a un hospital allí en Barcelona para poder tener la aplicabilidad de esto en vivo y constatar si realmente surte el efecto que ustedes, por la elaboración y por las investigaciones, determinaron que podía llegar a ocurrir, y tiene que ver con un nuevo sistema de liberación controlada de fármacos en tumores. ¿Me lo podés explicar? Sí, claro. Bueno, nosotros acá esencialmente en el laboratorio, como te contaba, trabajamos en el desarrollo del material, en el diseño y desarrollo del material. Lo que generamos fue como un gel que libera unas nanopartículas con un fármaco que se usa para tratar distintos tipos de cáncer. Y después de varios ensayos y estudios acá, le dimos cierta potencialidad, digamos, y el siguiente camino era probarlo in vivo. Sí. Esto, como son ensayos bastante complejos y costosos, por medio de una colaboración con el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, nos fuimos para allá a probarlos. Ellos tenían un modelo de tumor mamario, y bueno, y ahí es donde ensayamos nuestro sistema y vimos, tomamos de esos resultados algunas cuestiones negativas, por supuesto, y algunas cuestiones positivas, por lo cual pudimos comprender mejor cómo nuestro sistema funciona, ¿no? Maxi, ¿cómo se llega directamente a ese tumor? Bueno, nosotros tuvimos que desarrollar, por supuesto, tuvo una técnica, es mediante una microcirugía. Se llega al tumor, se lo aproxima y ahí se instala. Se lo crea el tumor, en este caso ustedes lo que hicieron allá claro. en Barcelona es crear el tumor. Sí, sí, Por sí. eso podemos decir que lo pudieron experimentar en algo vivo, algo cierto y real. Ahora sí, ¿cómo llegan al tumor? Bueno, luego de generado el tumor, se realiza una cirugía. Básicamente, bueno, se abre la piel, digamos, del ratón, y ahí se instala la membrana, se implanta la membrana esta, que es como si fuera un gel, para que te des una idea. Sí. Se lo coloca ahí sobre el tumor, como si fuera, se lo recubre. claro, como si fuera una cobertura, y después se sutura la herida nuevamente y listo, y se ve el progreso del tumor. Y se constata el comportamiento y la salud del ratón durante más de un mes. Pero Maxi, ¿cuál es la función médica que cumple esa membrana? ¿Qué es lo que tiene esa membrana de gel? Esa membrana dentro contiene unas nanopartículas que dentro tienen un fármaco. ¿Qué son nanopartículas? Nanopartículas son como si fuera particulitas muy chiquititas. Muy pequeñas. Bien, imagínate que un nanómetro es 1.000.000, sería reducido un metro en 1.000.000 de veces. O sea Eso que nano es una unidad de medida, claro, podemos decir, de sí, la partícula. Por exactamente. eso se denomina nanómetro, que es, perdón, no 1.000.000 de veces, sino 1.000.000.000 de veces. Sí, es muy imposible chiquitito entenderlo, imaginarlo, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, bueno, nuestro fármaco está incorporado ahí. Es un poco, por supuesto, complejo. Vamos a tratar de hacerlo bien, conciso, coloquial, y rápido, para que la gente lo entienda, tal ¿no? cual. ¿Por qué nosotros incorporamos un fármaco dentro de una nanopartícula? Sí. Porque tiene ciertas mejoras en lo que es la terapia, y esas nanopartículas son liberadas desde el gel que implantamos, y llegan a las células tumorales más fácil, ¿no? Entonces, teniendo ese gel en contacto íntimo con el tumor, Sí. evitamos que la terapia llegue
a otros tejidos o al resto del organismo, ¿no? Es una terapia bien localizada y sobre el tumor. Aparte más directa, es como una cadena de comercialización, ¿no? Como Claro. si el producto se elabora en el campo y enseguida va a la góndola y no tiene que pasar y se va distorsionando. Se distorsiona el precio, en este caso de lo que se distorsiona Tal cual. es la función del medicamento y el resultado que puede dar, ¿no es cierto? Tal cual. Esos medicamentos que van en esa membrana, ¿son los que normalmente se suministran por otras vías? Sí, sí, nosotros trabajamos con un específico, una antraciclina que se llama doxorubicina. Lamentablemente todos hemos estado en contacto, hemos tenido familiares, amigos con algún tipo de cáncer, sabemos lo tóxico que son las quimioterapias habituales, y bueno, nosotros y muchos grupos más se trabaja habitualmente para tratar de reducir esa toxicidad, no solo de aumentar la eficacia terapéutica. Y bueno, en pos de eso lo que se trata es que el fármaco administrado solo tenga efectos sobre las células tumorales y el menor efecto posible sobre el resto de las células sanas. Porque el tema de la cardiopatía, la fatiga, la caída del pelo es por el efecto que produce en otros órganos, por ejemplo. Claro, en el resto del organismo que no está enfermo, digamos, ¿no? Así que un poco eso es lo que se trata de evitar también, además de, por supuesto, tratar específicamente el ¿Y tumor. cómo se llega a este descubrimiento? Bueno, esto es un trabajo, por supuesto, de mucha gente y de muchos Claro, porque, años. discúlpame, pero a veces Sí. a uno nos cuesta entender a Sí, nosotros, sí, sí. es decir, pero ¿cómo se determinó, cómo se pensó que esto podía llegar a ocurrir? ¿Cuál fue el primer pensamiento, la primera imagen, la primera charla, el primer caso que dijeron, mira, puede ser esto, puede ser aquello? Es cierto, ustedes tienen muchos conocimientos que nosotros no los tenemos y eso a lo mejor puntualmente los va llevando a determinar cada situación y esa situación a comenzar con este tipo de investigación, pero la verdad es difícil comprender de qué manera uno dice, no, mira, esto va a ser así, podemos ver esto, puede dar este resultado, se puede aplicar así, podemos hacer del otro lado, y cuando querés acordar, llegás a una conclusión, nosotros la felicitamos, pero decimos, ¿cómo empezaron con eso? Es una muy buena pregunta, la verdad que parte de nuestro trabajo diario, por supuesto, es nos la pasamos leyendo, ¿no? Siempre en el mundo académico, bárbaro, en el mundo ¿verdad? científico se publican constantemente artículos novedosos y nuevos y uno, bueno, va leyendo eso y se mantiene, la comunidad científica siempre se mantiene muy informada de lo que hace, por ejemplo, un colega en la India, otro colega en Estados Unidos, otro colega en Europa, y de esa manera se va construyendo, ¿no?, el conocimiento científico. Nosotros, bueno, específicamente en nuestro caso, surgió por una colaboración con un grupo de Brasil. Sí. Ellos justamente producían este gel que se produce a partir de un cultivo bacteriano, o sea, es una bacteria que lo produce, ¿no? y se genera el gel. Después tiene un proceso de purificación y se le usa para un montonazo de cosas. Como te decía, Por hoy ejemplo, fuera de aire, sí. este gel, digamos, ya es comercial. En los últimos años ha pasado a ser comercial y se le utiliza mucho para tratamiento de quemaduras, por Quemaduras. ejemplo. Tiene muchas, bueno, propiedades favorables para eso. Entonces siempre tratando de buscar cosas nuevas y novedosas. Nosotros sabíamos que había una incipiente investigación o un incipiente pensamiento de que se podía aproximar al tumor mediante un gel, implantándolo sobre el mismo para una terapia localizada, y juntamos esas dos cosas, dijimos, bueno, tenemos un gel con mucha potencialidad, pero que todavía no ha sido aplicado sobre un tumor, y tenemos esta capacidad de aplicarlo localmente. Bueno, mezclemos las dos cosas y veamos si podemos desarrollar un sistema nuevo. Maxi, ¿ese gel ya trae la medicación o se lo utiliza como el transporte del vehículo para después colocarle la medicación al gel y que el gel llegue al tumor? Exactamente, es como dijiste último, ¿no? El gel se produce. Es un vehículo. Sí, es como un depósito, digamos. Claro. Se le incorpora la medicación, ¿no? Y después se lo implanta con esa medicación, que por supuesto está controlado qué cantidad de medicación colocar, cómo se libera en el tiempo, por eso es un dispositivo de liberación, como decías vos. Así que bueno, eso es un poco la historia. Maxi, hacemos una pausa si Dale, tomás el cómo no. café que te Dale. sirvió Pablo Urquevie, si no se va a enfriar, ¿no? Sí, sí. Estamos conversando con Maximiliano Casicedo, becario del CONICET, y esto que han ido a probar allí a España, a Barcelona, y creo que
si bien es cierto, no hay que generar falsas expectativas, Maxi, yo creo que bien vale contarle a la gente que hay algunas alternativas que con estudios, con la aplicación de algunas medicinas, con nuevas investigaciones, se está recorriendo un camino que cada vez es más alentador. No sabemos hasta cuándo ni en qué porcentaje, si alguna vez será alentador un 100%, pero me parece que estos caminos bien vale contárselo a la gente, digo, sin generar falsas expectativas, sí esperanza. Sí, por supuesto, siempre, como te decía, hay muchísima gente, no solo en el país, sino en el mundo, que trabaja en cáncer y trabaja duro para intentar, digamos, buscar nuevas estrategias para atacar los distintos tipos de tumores o de cánceres, que son muy variados. Por supuesto que no hay que generar falsas expectativas, como decías vos. Nuestro trabajo diario siempre va paso a paso y tratamos de buscar, digamos, alternativas y de mejorar esas terapias, lo cual no quiere decir que encontremos la cura para el cáncer de un día para el otro. Eso yo particularmente creo que no existe, pero sí que se ha ido avanzando, ¿no? Como hablábamos recién, a lo largo de los años. Dicen que la mente maneja todo, ¿no? Hasta condiciona la reacción del organismo ante diferentes circunstancias, que a veces puede oficiar como defensa y en otro caso es contraproducente, cuando es como que baja la defensa, es permeable a un montón de cosas, sí, el organismo. Por eso digo, a lo mejor si la gente sabe que se está recorriendo un camino positivo, en este caso y puntualmente por lo que estás contando vos, el experimento de ustedes, que se puede por lo menos mejorar la calidad de vida, hacer más llevadero, mientras tanto, quien dice a lo mejor en algún momento puede llegar la cura. Hay algunos cánceres que se curan, que desaparecen, tiene que ver con una patología definida, con el metabolismo de esa persona y de ese organismo, pero yo creo que cuando la gente tiene una ilusión y tiene una esperanza, haga el tratamiento que haga, es como que el resultado parece ser más positivo, no sé si me equivoco. Sí, no, por supuesto, sin dudas el cerebro, digamos, y la psiquis controla todo el organismo, y sí es bueno saber eso, ¿no? Que hay esperanza, por supuesto, que hay mucha gente, como te digo, trabajando duro dentro del ámbito científico y dentro de los médicos también, por supuesto. Y siempre, gracias a Dios, en los últimos años se ha ido incorporando terapias y formas de detectar los distintos tumores o distintos tipos de cáncer de una manera más precisa, ¿no? Lo que mejora, por supuesto, la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Hacemos la incisión, llegamos con la membrana, envolvemos el tumor, después vas a explicar porque hay casos que se saca el tumor y se recubre la zona. Claro. Envolvemos el tumor con esa membrana. ¿Cómo llega o cómo se desprende la medicación o el medicamento que está en la membrana para penetrar en el tumor? Bien. Y bueno, surtir el efecto. Muy bien, eso, el tema del material tiene todo un estudio de lo que se llaman las cinéticas de liberación, ¿no? Que es cómo se libera ese fármaco. Cómo segrega, claro, para que la gente lo pueda entender. Exacto, cómo sale ese fármaco de la membrana y llega al tumor, ¿no? Sí. Y como te explicaba hoy, ese fármaco en realidad está incorporado en estas nanopartículas, que son muy chiquititas. Se va a liberar esa nanopartícula desde nuestro depósito, que es la membrana, y va a penetrar en el tumor, de llegar a las células cancerígenas, a las células del cáncer, y ahí liberar el fármaco. Es como que tiene una reacción cuando la membrana entra en contacto con el tumor, ahí comienza a realizarse ese desprendimiento, se lleva un tiempo, se necesita otra medicina de afuera, ¿cómo es? No, eso simplemente es porque la membrana, al estar en contacto con el tejido, ¿sí? Por una cuestión difusional, por una cuestión de difusión, va a empezar a segregar, como bien vos dijiste, ese líquido o esas nanopartículas, ¿no? Hacia el tumor, por una cuestión de estar pegado, ¿no? Al mismo. Supongamos que se puede sacar el tumor, porque también, sí, no sé si esa es la primera opción, de cuando vos abrís, si se puede sacar el tumor, si está encapsulado, como dicen mucho, que eso es lo más positivo, sí, si no hay metástasis o se ve que no se ha desparramado, si está encapsulado, prácticamente no hay metástasis porque no hay un desprendimiento de células malignas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, primero se intenta sacar el tumor o ya directamente
cuando se decide aplicar esa membrana, va y se aplica la membrana o se ve, se saca el tumor y después se aplica en la zona, se recubre, se tapa, no sé cómo lo podemos denominar o graficar, la zona donde estaba el tumor que se extrajo. Bueno, es una excelente pregunta, la verdad. Nosotros al momento de evaluarlo, estos fueron los primeros ensayos in vivo, unos ensayos preliminares, ¿no? Tuvimos que decidir de qué manera hacerlo y nuestra primera opción fue aplicar la membrana sobre el tumor. Sobre el tumor. Eso está pensado de esta manera como una terapia adyuvante, ¿no? Habitualmente los esquemas terapéuticos lo que se hace es cuando se detecta un tumor, se coloca quimioterapia inmediatamente por vía sistémica, es decir, por sangre, ¿no? Bueno, rayos también, y se ve si se puede operar lo más pronto posible. Hay en ciertas circunstancias en donde la operación es muy complicada por donde está localizado el tumor. Si está localizado muy cerca o sobre un órgano vital, ¿sí? También se hace muy complicado. Entonces el médico ahí toma un poco más de precaución o distancia, o la cirugía pasa a ser más complicada. Para esos casos es donde está pensada la primera opción de esta membrana, para poder ser colocada, tener un efecto local y fuerte sobre el tumor, además de la incorporación de fármaco por vía sistémica, y generar de esa manera una reducción de ese tumor y que luego pueda ser operado y sacado con más seguridad. La segunda opción, como bien... Y atenuar los síntomas paralelos que ocasiona. Exactamente. La idea de esto es que a vos la medicación que te van a dar por sangre no tenga contraindicaciones, podríamos decir, no se te caiga el pelo, no tengas cardiopatía, claro, no tengas problemas de fatiga y no sé qué otras consecuencias. El principal problema de los quimioterapéuticos que se administran por sangre es la cantidad que se administra, ¿no? Entonces, si uno tuviera esta membrana ya incorporada en el tumor, la cantidad que yo tendría que administrar por sangre sería mucho menor. Claro. ¿Sí? Los efectos serían menores. Los efectos serían menor también. Y la segunda opción, como bien dijiste vos, es otra que todavía nos queda por evaluar, que es, una vez una vez operado y extirpado el tumor, siempre suelen quedar células remanentes, las cuales... ¿Eso se ve después de la operación o no? A veces... Porque yo creo que debe ser muy difícil porque son cuestiones muy pequeñas, no sé de qué manera se puede analizar. Existen técnicas para marcar las células cancerígenas, pero que hasta donde yo sé están en desarrollo todavía. Es decir, que uno puede verlas con fluorescentes, digamos. ¿El yodo, por ejemplo, es algo de eso? No, eso es para determinado tipo de cáncer. Eso es más que nada para evaluar metástasis, ¿sí? Pero en el momento de la operación, lo que se hace es, en general, no hablando sobre todo por ahí en los países del tercer mundo, es extirpar una zona más grande que la del tumor, para decir, bueno, me garantizo de que no haya células tumorales dando vuelta. Entonces se saca tejido sano, ¿no? También, para garantizar eso. Lo que pasa es que igualmente muchas veces, sobre todo en ciertos tipos de cánceres muy agresivos, un ejemplo claro es el cáncer de cerebro, por ejemplo, el glioblastoma. Sí, que te iba a preguntar cómo se puede aplicar ese gel en el cerebro, porque claro, prácticamente hay lugares que son muy difíciles de acceder, y si vos decís, haces una incisión, abrís y colocás, bueno, en la cabeza me parece que hay lugares que son muy puntuales donde se trabaja al milímetro, y si llegás a tocar, las consecuencias pueden ser muy graves. Tal cual. Entonces, para estos casos, en el caso, como te decía, en el caso del cáncer de cerebro, es muy agresivo. Siempre que se opera, el porcentaje de recurrencia, que se llama, es decir, el porcentaje de cantidad de gente que sufre un cáncer nuevamente, es muy alto. Entonces, para esos casos, la membrana se puede colocar luego de la operación y garantizar que las células que quedaron se maten, ¿sí? con esta terapia. Así que esa sería la segunda opción, que todavía queda por probar, pero que tenemos muchas esperanzas de que pueda tener buen efecto. ¿Qué es lo que te permite pensar y tener esperanzas? Porque uno dice, mira, uno puede decir experimento, ¿no? La investigación ha establecido que científicamente se ha comprobado en la práctica determinadas cosas que son positivas, hay cosas que son negativas, bien dijiste vos, y a partir de ahí se pone la balanza, ¿no? Tal cual. Se inclina más para un lado o para el otro, dice sí, es aplicable, o directamente no, tenemos que seguir investigando. ¿Cómo está la balanza ahora? Bueno, ahora yo creo que está de igual a igual, ¿no? Nosotros estamos, como te decía, lo que más me da esperanzas es el equipo de trabajo que tenemos, que
Es gente muy capaz y que trabaja, como te digo, duro para seguir avanzando con esto. Y tratamos de desequilibrar la balanza para que las cosas positivas sean mucho más que las negativas. En todos estos ensayos preliminares, in vivo, el in vivo lo que te permite es aprender mucho, claro, ¿no? Nos permiten porque ves la reacción, no lo que vos pensás que puede ser, claro, por los efectos que produce una cosa sobre otra, ¿no? Tal cual. Entonces, eso nos permite aprender y volver de nuevo a nuestro sistema para poder mejorarlo y así ir trabajando día a día para que las cosas positivas sean las que imperen. No creas que nos olvidamos de algo que es muy, pero muy importante. Y cuando yo te preguntaba hoy, la verdad que cuesta a veces entender cómo uno llega a través de una investigación, como bien vos decías, de leer determinados libros. Hay como una biblioteca científica en el mundo, ¿no? Sí. Que cada uno cuando logra un experimento, está haciendo algo, lo vuelca ahí, el otro tiene acceso y me parece que después se van juntando la opinión de uno, lo que puede aportar el otro, algo muy pero muy sano, y creo que la humanidad tiene que estar totalmente agradecida a ustedes, más allá que se logren los efectos que se buscan o directamente que pueda llegar en el camino, pero creo que todo adelanto es un paso que uno da hacia adelante, que avanza. Después vendrá otro y con eso que está ahí se implementará o tendrá otra idea o otra lectura le permitirá avanzar respecto a otras investigaciones. El tema es los costos de estas investigaciones, ¿quién las paga? Sabemos, desgraciadamente, que en la República Argentina todos los científicos no son reconocidos, digo económicamente, o sea, no tienen el sustento económico para poder trabajar de manera tranquila. ¿Qué pasa? Vienen otros países más adelantados, más inteligentes, que saben de qué se trata, dicen, no, vení para acá. ¿Y qué hacemos nosotros después? Seguramente tenemos que comprar lo que un argentino, que acá le dijimos que no, lo produjo en otro país porque ahí le reconocieron la capacidad, la inteligencia y dijeron, vamos a bancar este proyecto. ¿Cómo es la situación acá? Bueno, la verdad que siempre en Argentina, bueno, es una buena pregunta y la verdad que da una discusión muy larga, pero siempre en Argentina hubo, ¿no? Como en todos los organismos nacionales o estatales, hubo una complicación, sí, ¿no? Te lo dicen, no, es algo raro, ¿y de qué sirve ahora? No sé, ¿qué te van a hacer ahora y mañana lo vas a aplicar? No, ¿sabés qué pasa? Como no hay políticas de Estado, como solamente pensamos en el mañana, pienso en mí, y en lo que puedo sacar, y ¿cuánto? 4 años, 5 años. Yo no pienso que yo puedo aportar el 2%, el que viene aporta el 5%, el 15%. Cuando queremos acordar en 50 años, llegamos al 100% que tiene que ver con una curación. Somos muy egoístas, desgraciadamente, y tenemos muchos intereses, principalmente la cuestión política. Por eso no reconocemos que a veces hay que apuntalar proyectos. Sí, no, ni hablar. No lo hacemos en el fútbol, que es lo más fácil de todo. Cambiamos, emparchamos, no, a mí me conviene no, a mí el otro, no, porque si viene yo saco tanto del contrato, no, y nos manejamos de esa manera. La verdad, una mente muy chiquita, ¿no? Queda reflejado, vos lo ves hablar y un montón, la mente es muy chiquita. Claro, hay grandes intereses detrás que tapan la mente y la dejan chiquitita, pero creo que en esto uno debe ser mucho más inteligente. Ustedes están demostrando que hay inteligencia capaz en la República Argentina y creo que eso tiene que ser un proyecto de una política de Estado y mantenerla durante mucho tiempo. Sí, sin dudas. La ciencia es una inversión cuyos resultados se ven siempre muy a futuro, ¿no? 10, 20 años, 30 años sobre todo, cuando estamos hablando de ciencia aplicada a la medicina. Y te puedo decir en carne propia que hay mucha gente excelente, muy capaz, y que es muy reconocida afuera y que acá no tiene plata para trabajar. Hoy en día, lamentablemente, en esta administración ha reducido considerablemente la inversión. La ciencia sabíamos. Cuando dijeron en su momento que iban a apoyar la ciencia, como también dijeron, van a apoyar a la educación, y después nos damos cuenta que no sabemos por qué miran para otro lado. La plata, ¿de dónde sale? Bueno, nosotros tenemos, la plata esencialmente sale del Estado, ¿no? De los organismos. Digo, la que hace falta para terminar, porque ¿alcanza con eso? No, por supuesto que no. No, de hecho hoy ya te digo que... O separan los proyectos. Hacemos hasta donde da la inversión. Y uno está acostumbrado, como argentino está acostumbrado a estar todo con alambre y siempre trata de seguir adelante. Lo que pasa que a veces los escollos son muy importantes y uno no quiere frenar sus proyectos,
pero no sé lo que va a pasar en un futuro si se sigue por este camino en cuanto a la inversión o a la reducción que se está haciendo en todo el aparato científico. Bueno, seguramente el gobierno, todos los gobiernos, acá no se trata de uno o de otro. No, por supuesto. Yo creo que no tiene que haber un interés político, sí un interés científico, y reconocer eso significa apoyarlos. Sí. Destinar plata, de última, no sé, sacar recursos de donde sea, encontrar una practicidad para que las investigaciones se puedan se sigan dando. Lo que pasa que acá, y no te hagas problema que si nosotros le damos la plata se la pide un amigo, la pone el otro, cuando querés acordar, se arreglan solo, no te hagas ningún problema. No, creo que el gobierno tiene que darse cuenta que es el principal responsable de las investigaciones en la Argentina, y a partir de ahí demostrar que tiene conciencia, que lo debe apoyar, porque así lo amerita la situación. Si no, después lo vamos a buscar afuera. Tal cual. Y lo más difícil de conseguir, que es tener el capital humano con muchas ganas de trabajar y acá muy capacitado, hay de sobra. Hay de sobra. Entonces, eso que es lo más difícil de conseguir, lo tenemos de sobra y se nos va afuera, y lo más fácil que es poner la plata no existe. Y tampoco estamos, yo te digo, te puedo ser sincero, la Argentina hasta hace unos años tenía una buena inversión en ciencia, pero era de los porcentajes del Producto Bruto Interno más bajos de los países, en comparación con los países vecinos, con Chile, Brasil. La idea es siempre ir subiendo eso, no irlo bajando. Entonces, la verdad que es bastante preocupante la situación. Te lo digo con dolor, ¿no? Porque no solo como parte del sistema, sino también como ciudadano. Es algo que nadie lo podrá aceptar o no, pero no se puede negar. Tal cual. Como yo siempre digo, lo que describimos es la realidad. Vos podés estar de acuerdo o no. Lo que no se puede es negar. Vos no podés decir que estamos diciendo una cosa por otra. Me podés justificar todo lo que vos quieras, pero lo que hablamos es algo real. Y a propósito de números, si se hubiese otorgado el presupuesto necesario para ciencia, ¿cuánto más se habría avanzado o eso no se puede estipular? Y la verdad que es muy difícil de estipular. Yo digo que independientemente de, como vos decías, de las ideologías o partidos políticos que nada tienen que ver con lo que es la ciencia, sino tiene que ver más con una política de Estado. En años anteriores se había venido invirtiendo considerablemente en ciencia y había un avance importante. Entonces, la idea era seguir con eso. Ahora, la contracción de todo el aparato científico hace que muchos proyectos se paren. Es difícil saber cómo sería si se hubiesen mejorado o si se hubiese seguido invirtiendo. Cambiamos la pregunta. ¿Se frenaron muchos proyectos por el presupuesto que bajó? Y yo te digo que hoy, dentro de mi conocimiento, obviamente no conozco todos los proyectos del país, pero dentro de mi conocimiento hay muchos que están frenados. Nosotros, de hecho, estamos trabajando a media máquina en muchos proyectos porque no tenemos cómo seguir. Por ejemplo, los ensayos in vivo es prácticamente imposible para nosotros costear un in vivo hoy en día. Tienen que volver a España, Barcelona, van a continuar con estas investigaciones in vivo. ¿Cómo se va a manejar a partir de ahora este proyecto, estas investigaciones, ¿no? Bueno, exactamente. En la mayoría de los ensayos que son muy costosos de hacer, se tratan de lograr a través de colaboraciones externas. ¿Qué significa colaboraciones externas? Colaboraciones externas es, por ejemplo, yo cuando estuve en Barcelona, viajé gracias a una beca del Estado que me pagaba a mí mi sueldo allá para poder vivir, y el hospital de allá era el que costeaba todos los ensayos y demás, que era lo más caro. Eso establece una colaboración y permite trabajar en conjunto. Bueno, hoy en día estamos tratando de establecer nuevas colaboraciones. Lo que pasa que siempre, para que haya una colaboración, tiene que haber un mutuo entendimiento. Es raro que un país ponga toda la plata y el otro no ponga nada. Maxi, ya para cerrar, sí, para tener una idea cómo funciona o cómo trabaja un científico, un investigador. Sí. Vos estás todo el día pensando, tenés tiempo, estás mirando televisión y de repente se te ocurre algo, te levantás, lo anotás, lo vas a buscar, siempre en la cabeza está dando vuelta de lo que estás investigando, qué cosas puede funcionar, qué cosas no pueden funcionar. Siempre está en la cabeza dando vuelta. Es más que un trabajo, es un estilo de vida, es una vocación. Uno va aprendiendo, por supuesto, eso. Como una gimnasia mental, para decirlo, ¿no? Sí, siempre, y no molesta que esté ahí, siempre no molestando, sino siempre preguntando. Siempre hay cerca un anotador, bueno, hoy en día el celular, para anotar nuevas cosas que pueden surgir en momentos de relajación. Así que bueno, nada, uno siempre está
trabajando, por así decirlo. El tema Con de la gusto. tecnología de los celulares y demás ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Sí, sí, sobre todo en la comunicación, entre Bienvenido colegas y demás, la verdad que es un lujo. En una época tenías que esperar un libro que llegara en barco, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo no la viví, pero bueno. Sí, pero formó parte de la historia. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, Maxi, algo que quieras decir que no dijimos, que le quieras contar a la gente. Bueno, esto que te decía, que la verdad que es muy importante que la gente entienda que el trabajo nuestro es pasito a pasito, ¿no? Los ensayos que tenemos en mi trabajo son preliminares, ¿no? Pero seguimos trabajando para poder aportar nuestro granito de arena, principalmente en la terapia contra el cáncer. Y bueno, y Dios quiera que de alguna manera el gobierno o el que sigue tome cartas en el asunto y pueda mejorar o pueda despertar y volver a colocar la inversión donde se necesita. Maxi, te agradecemos este contacto, esta presencia. Muchas gracias Lo que a ustedes. necesites, acá vas a tener un espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, lo mismo digo. Maximiliano Casicedo, becario del CONICET, y esta investigación sobre, para explicarlo, ¿no?, gráficamente, un gel con un medicamento que se recubre sobre el tumor luego de una incisión para que ese medicamento, penetrando al tumor, pueda tener efectos más directamente que el que se utiliza a través de lo que se conoce como rayos o quimioterapia. Bueno, se vienen los chicos del ascenso. Gracias.